Muy buenos días, mis alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les da la bienvenida el profesor Juan Pablo y el curso que vamos a ver el día de hoy es el curso de filosofía. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la filosofía. El tema de hoy va a ser el periodo cosmológico presocrático. ¿Bien? Se le llama periodo cosmológico presocrático. Presocrático quiere decir que todos los filósofos anteriores a Sócrates. ¿De acuerdo? Vamos a ir en la línea retroceso. ¿De acuerdo? Sócrates, filósofo, ¿de acuerdo? Y antes de Sócrates hubo ciertos filósofos que se le llamaban los filósofos de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y es el periodo cosmológico, porque querían saber el origen del mundo o el origen del cosmos. ¿Cuál era? ¿De acuerdo? En este caso, en primer lugar, es el primer periodo de la filosofía. Decimos que el periodo presocrático cosmológico va a ser el primer periodo del filosofar. Comienza por cuestionarse el orden de la naturaleza y el universo, buscando dos conceptos claves. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos el arjé. ¿El arjé qué significa? Porque se va a hablar mucho el arjé en este tema. El arjé significa principio. ¿De acuerdo? Todos los filósofos van a buscar siempre un principio por el cual fue generado todas las cosas, el universo en sí. ¿De acuerdo? Van a estar ensimismados en saber cuál es la verdad, de dónde procede todo. Y a este principio le van a llamar arjé. ¿De acuerdo? Es el elemento que es origen y fundamento de todo. Y por otro lado tenemos la fisis. La fisis, literalmente, se denomina naturaleza. ¿De acuerdo? Y se va a decir de la siguiente manera: la naturaleza y su orden. Bajo estos dos aspectos o conceptos vamos a determinar de dónde proviene, o sea, cuál fue el pensamiento de los cuales los filósofos creían que de dónde procedía todo, porque todo tiene un principio, todo tiene un comienzo. Hasta el día de hoy se lanzan muchas hipótesis y tenemos muchas dudas sobre cuál fue el origen y principio de todo. Y eso no es de ahora, eso ya viene desde mucho antes. Y lo vamos a ver en un breve resumen, cómo ha ido evolucionando este pensamiento y qué es lo que ellos creían, cuál sería el principio de estas cosas. Bien, los filósofos presocráticos. Bueno, vamos a empezar primero por Sócrates, ¿no? Sócrates, la breve reseña histórica, nace en Atenas, siglo V a.C., hijo de padre escultor y también hijo de madre comadrona. ¿De acuerdo? Sócrates sabemos que fue condenado a muerte. Lo vamos a ver de repente más adelante, ¿no? Una breve biografía. Sabemos que Sócrates inducía en la mente de los jóvenes para que no creyeran en lo que decía la polis en ese momento, pues que decía que existían los dioses, ¿no? Pero Sócrates fue uno de los filósofos que fue aconsejando a los jóvenes para que ellos razonaran por sí mismos. Y por eso lo mataron. Bueno, una breve historia de Sócrates. Primer filósofo presocrático y primer filósofo de la historia de la filosofía, podemos nombrarlo a Tales. ¿De dónde es Tales? Bueno, decimos que Tales nace en Mileto, siglo VII antes de Cristo, año 624. Recuerda que la filosofía nace en Mileto. Y ya di algunos aspectos por qué la filosofía nace en Mileto. ¿De acuerdo? Tanto por las religiones, que había tolerancia religiosa. ¿De acuerdo? Estaba el ocio, se dedicaban a pensar. Muchos factores que había eso ahí. Bueno, Mileto nace en esa ciudad. ¿Sí? Es el primer filósofo que intenta dar una respuesta racional o una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Él es el que hace el pensamiento, ¿de acuerdo?, pasar del mito al logos. Pasamos de una explicación racional de las cosas pasamos de una explicación mitológica de las cosas a una explicación racional. ¿De acuerdo? Él es el que formula el paso del mito al logos. Tales nos decía que tiene que haber un principio de la cual fueron creadas todas las cosas. Acuerda que principio es igual a arjé. El arjé para Tales decía que era el agua, porque él veía en la naturaleza que donde hay agua hay vida, y de ahí sacó una conclusión. Entonces, por ende, todas las cosas fueron creadas a través del agua. Del agua derivan todas las cosas. Bien, seguimos con Anaximandro. Anaximandro también nace en la misma ciudad. Nace en Mileto en el siglo VII a.C. Anaximandro ya era considerado como un sabio, ¿no? Porque él es el que considera primero que el universo era infinito y que la Tierra no era plana, ¿ya?
Para él la Tierra era una esfera. Entonces él ya consideraba eso. Mira, cuántos años antes ya se consideraba que la Tierra era esférica. ¿De acuerdo? Esférica. Para él el arjé no puede ser algo concreto. ¿De acuerdo? Algo material. Él no se cree eso de que Tales dice que el arjé tiene que ser algo material. ¿De acuerdo? Para él el arjé no puede ser el agua en tal caso. Para él el arjé es algo inmaterial, es algo inmortal, es algo eterno, algo que ha existido desde siempre. ¿De acuerdo? Es algo que no puede destruirse, es un elemento indeterminado. A este elemento indeterminado él lo va a denominar apeirón. ¿De acuerdo? Para él el elemento indeterminado tiene que ser algo inmortal, no puede ser algo concreto físico como creía Tales que era el agua. ¿De acuerdo? Entonces no concordaba con Tales. Seguimos. Anaxímenes fue otro filósofo también nacido en la ciudad de Mileto, y él decía que el apeirón, que es un elemento también indeterminado, era el aire. ¿De acuerdo? El aire. Y que el aire era la sustancia básica y originaria de todo. ¿De acuerdo? Él dice que el aire, al rarefactarse, ¿de acuerdo?, provocaba fuego, pero al condensarse, ¿de acuerdo?, provocaba lo que es el viento y el agua. Y él lo hace con un ejemplo sencillo. ¿De acuerdo? Él dice que si nosotros soplamos con los labios cerrados, él ve que el aire es frío. Pero si nosotros queremos soplar, digamos, con los labios más abiertos o con la boca abierta, el aire ya no sale de nosotros frío, sino que sale caliente. Puedes hacer la prueba y te vas a dar cuenta que lo que dice Anaxímenes es cierto. Para él el aire es el principio de todas las cosas. No es un arjé, es un elemento indeterminado para él. ¿De acuerdo? Continuamos. Vemos a otro filósofo llamado Heráclito. A este filósofo también le llaman el filósofo oscuro. ¿De acuerdo? Heráclito. ¿Por qué filósofo oscuro? Porque la filosofía que él hacía era casi imposible de entender. Hasta los filósofos de hoy creen que es un poco complicado y casi imposible de entenderlo. Él nace en Éfeso en el siglo VI a.C. y para él el arjé ya no va a ser un elemento indeterminado, ni va a ser el agua, ni el viento, ni el aire. Para él el arjé o el principio será el fuego. Él dice que el mundo fue, es y será fuego. Él se cree eso. ¿De acuerdo? Dice que en todo hay una estructura contradictoria. Para saber que el mundo existe, tiene que haber dos contraposiciones. ¿De acuerdo? Hay una posición entre dos extremos. Y esa oposición entre dos extremos es lo que va a dar sentido a los elementos. Él dice que no podríamos conocer el calor si no conocemos el frío. Todo es una contraposición. ¿De acuerdo? Viceversa. Nosotros no conoceríamos algo si no conocemos su opuesto, ¿no? Por ejemplo, no conoceríamos, por ejemplo, el día si no experimentamos la noche. En este caso, como dice, no podríamos saber si hace frío cuando no hemos experimentado el calor. Y dice también que el mundo está en constante movimiento, de acuerdo a esta fuerza que ejerce, que es el fuego. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Heráclito. Seguimos con Parménides. ¿Qué nos dice Parménides? ¿Dónde nace primeramente? Él nace en Elea en el siglo VI a.C. ¿De acuerdo? Para él el arjé no existe. No hay un principio que constituya el origen, digamos, de las cosas. Él simplemente dice que algo es y no es. Habla del ser y del no ser. Él dice no puede surgir algo de la nada. ¿De acuerdo? Entonces, para él no existe el movimiento. Es un poco complicado entender a Parménides, qué es lo que quiso decir. ¿De acuerdo? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. Y para él el ser es eterno. No existe el arjé. Siempre ha existido. O sea, el arjé sabes que es un principio, ¿no? Donde todo comienza. Pero para él dice que el arjé no existe. Hay un ser eterno que ha generado todo. ¿De acuerdo? Se le puede atribuir quizás a Dios. Vamos a Parménides aquí. También hablamos de Pitágoras. Pitágoras, bueno, por lo menos habrás escuchado el nombre de Pitágoras, ¿no? Lo conocemos referencia a una academia, de repente que hemos escuchado Pitágoras. Nace en Samos en el siglo VI a.C., 570 para ser exacto. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen los pitagóricos? Que el arjé, de acuerdo, tiene que ser considerado como el número o el 1, porque para ellos las matemáticas
son exactas. Para los pitagóricos las matemáticas son exactas, tan exactas que dice que el mundo ha sido generado a través de ellas, ¿no? En una armonía, ¿de acuerdo? En una armonía, como por ejemplo nosotros conocemos todos por códigos binarios, ¿no? Todo se hace por códigos binarios. Y para Dios el mundo está regido por estos códigos, el universo está regido por estos códigos, tienen una armonía, ¿de acuerdo? Entonces para ellos el arjé va a ser el número, y en especial el número 1. Las matemáticas van a gobernar, van a constituir la realidad. Como las matemáticas son exactas y tienen un orden, el universo también tiene un orden según ellas, dice Pitágoras. Y que la naturaleza está ordenada en base a patrones matemáticos, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Empédocles, ¿qué nos dice Empédocles? Primero, nace en Agrigento, siglo V a.C. y dice que la filosofía monista es obsoleta. No existe una filosofía monista, o sea, no hay un arjé que tenga por elemento a algo solo. O sea, no existe el arjé como principio a un elemento. Él dice que ese arjé, ese principio, no solamente es agua o fuego o aire o tierra o un elemento en especial. Él dice que es la suma, la armonía de esta unión, de estos 4 elementos que son la tierra, aire, agua y fuego. ¿De acuerdo? Él va a pensar que la unión de estos va a hacer que la tierra o el universo, entrando en armonía, pueda existir. ¿Bien? ¿Qué nos dice Anaxágoras? Nace en Clasómenas, siglo V a.C. Para él el arjé dice que la naturaleza está compuesta de partículas elementales, ¿de acuerdo? Todo está compuesto a través de partículas que crean obviamente una armonía para crear las cosas, ¿sí? A esa inteligencia que ordena estas partículas él la va a llamar nous. No sabemos exactamente qué quiso decir con esto, ¿no? De estas partículas elementales, pero por lo menos sabemos que hay una inteligencia superior que ordena las cosas, y esta inteligencia él la va a llamar nous. Bien, tenemos ahí el boceto de Anaxágoras. Terminamos con Demócrito. ¿Qué dice Demócrito? Bueno, nace en Abderas en el siglo V de acuerdo antes de Cristo. Se puede decir que él es contemporáneo de Sócrates, pero también está considerado como uno de los presocráticos o filósofos de la naturaleza. Él habla sobre la teoría atómica, ¿de acuerdo? Él dice que no puede existir una división de las cosas por la naturaleza de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que la materia más pequeña, la partícula más pequeña, él la denomina ya átomo. Esto a quién podemos atribuir en la actualidad, o a alguien contemporáneo, ¿no? Nos hace recordar a Einstein, ¿no? Bueno, él está diciendo que los átomos son los que gobiernan las cosas, que a través de los átomos fueron creadas todas las cosas, ¿no? Que el principio de donde nace el universo o donde se crea todo son los átomos, ¿de acuerdo? Que no pueden una división más pequeña que estos, ¿no? Estos átomos entran en armonía para poder crear todo, ¿no? Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, pero también invisibles, que no se pueden ver a simple vista. Bien, tenemos ahí el boceto de Demócrito. Bien, la tarea va a ser lo siguiente. Vas a dibujar el mapa de Grecia antigua y vas a ubicar dónde nace cada filósofo presocrático. ¿De acuerdo? Lo vas a ubicar en el mapa. Bueno, aquí te dejo el mapa para que lo puedas dibujar en tu cuaderno, lo puedes pintar y también puedas ver dónde se ubicó cada filósofo que acabamos de ver. Bien, eso es todo.